Vamos a leer entonces en forma alternada Malaquías capítulo 2, de los versículos 1 en adelante, todo el capítulo hasta, el versículo 16, solamente hasta el versículo 16 leeremos en forma alternada. Dice así la palabra de nuestro Dios. Para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Voy a reprender a sus descendientes, y a ustedes los arrojaré el estiércol en la cara, el mismo estiércol de los animales que ustedes ofrecen en sacrificio, y ustedes serán arrojados juntamente con el estiércol. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con Leví fue un pacto de vida y paz, y lo hice para que me honrara, y él me honró y se humilló delante de mí. La ley de verdad estuvo en su boca, y en mi palabra en paz y justicia conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y es que los labios del sacerdote son depositarios de la sabiduría. El pueblo espera hallar la ley en sus palabras, porque él es mensajero del Señor de los ejércitos. Por eso yo también he hecho que el pueblo los considere gente vil y despreciable, pues ustedes no se han mantenido en mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. No tenemos dones como Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos apartamos verdaderamente de uno de los profanando el acto de nuestras palabras? Judá ha pecado al casarse con la hija de un Dios extraño, y con eso ha profanado el santuario que el Señor ama, y en Israel y en Jerusalén se han cometido cosas abominables. Una y otra vez cubren las lágrimas el altar del Señor. Lloran y gritan, pero el Señor no volverá mirada para ver sus ofrendas ni las aceptará con gusto. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser? ¿En qué abundaban el Espíritu? ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que tengan cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su juventud. Bendita es la palabra de nuestro Dios. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado, sabiendo, Señor, que cada vez que leemos tu palabra, tú, Señor, tu verdad impacta nuestro corazón y nos muestra cuánto nos hemos alejado de ella. Señor, queremos en esta hora conocerla. Queremos saber lo que tú quieres para nosotros. Queremos entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Sabemos que te fallamos, sabemos, Señor, que hacemos lo que a ti no te agrada. Pero, Señor, queremos cambiar. Queremos que nuestra vida sea grata delante de ti. Queremos entender, Señor, cómo tú entiendes las cosas. Y queremos mirar como tú las miras. Y por eso, Señor, es que pedimos que tu Santo Espíritu venga a hablarnos en esta hora. Sabemos, Señor, que sin su ayuda la palabra de Dios se vuelve un conocimiento intelectual. Pero cuando eres tú el que obra en nuestra vida, transforma nuestro corazón, quebranta nuestra vida y la hace vivir santa y puramente.
como a ti te agrada. Y es por eso, Señor, porque queremos agradarte a ti, porque queremos ser tus hijos, porque queremos, Señor, que la gente pueda ver en nosotros que actuamos, vivimos y somos de una manera distinta. Y que queremos pedirte, Señor, que vengas a hablarnos en esta hora. Háblanos por medio de tu palabra y genera un cambio en nuestro ser. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, solo hacer una pequeña introducción en nuestro capítulo anterior. Quedamos en el libro del profeta Malaquías. Malaquías en hebreo significa mi mensajero, mi siervo, mi enviado, mi ángel. También puede ser traducido como parte de estos vocablos o parte de este término hebreo. Y la función de este libro del profeta Malaquías, que fue escrito cerca de 100 años después de regresado el pueblo de Israel de la esclavitud babilónica, era enrostrar, encarar, mostrarle al pueblo de Dios su pecado, en lo que había caído, para generar un cambio y restaurar su relación con Dios, para prepararlos para la venida del Mesías. Recuérdense que en Malaquías se termina el Antiguo Testamento. Hay un silencio de mucho tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el profeta Malaquías prepara al pueblo para esa venida preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pueblo del Señor había pecado, había pasado 100 años, había reconstruido el templo, había vuelto a una adoración al Señor, pero nuevamente habían caído en el pecado, nuevamente habían transformado la adoración a Dios en un rito mecánico. Habían transformado la adoración en Dios, el estar en su templo, el estar en su santuario, sus cosas santas, la habían transformado en comunes. Lo habían hecho todo simplemente porque había que hacerlo y no porque Dios se merezca toda adoración y respeto. En el capítulo 1 vimos cómo el pueblo del Señor, en base a 7 preguntas, el profeta comienza sarcásticamente a mostrarle al pueblo que ha fallado y que ha fallado enormemente frente a Dios. Primero vimos que el pueblo de Dios entregaba sacrificio que era indigno. Traían animales. El pueblo de Israel debía, según la ley de Moisés, sacrificar animales para pecado, como consecuencia de salvar o de perdonar sus pecados. Tenían que sacrificar animales. Y ellos habían traído el animal cojo, el animal ciego, el animal enfermo para sacrificio. O sea, ellos lo único que querían era cumplir con estar, cumplir con el rito de sacrificar. Pero Dios no solo había pedido eso, había pedido que el mejor animal fuera para Él, el sin mancha, porque eso era representación de lo que había de venir, que era Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios no envió cualquiera a venir a pagar por nosotros. Dios envió a su único Hijo, sacrificio perfecto y eterno para nosotros. Pero ellos traían lo cojo, lo ciego, lo enfermo. En este capítulo ya no vamos a tener una pregunta que va a responder. Dios hace un juicio. Y el juicio de Dios comienza por la casa del Señor. Fíjense que si hay algo para que los seres humanos somos buenos para unirnos, es para hacerlo despreciable frente a Dios. Y en este pueblo de Israel nadie se salvaba. Desde los sacerdotes hasta el último se habían corrompido. Era deber de los sacerdotes, y fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento. Los sacerdotes en el pueblo de Israel tenían a lo menos 3 funciones. En primer lugar, eran mediadores entre el hombre y Dios. Esa era su función. La diferencia entre el sacerdote y el profeta era que el profeta venía con una palabra de Dios hacia el pueblo. El profeta recibía de Dios y le daba al pueblo la voz de Dios. El sacerdote al revés recibía
esta voz del pueblo para llevarla a la presencia de Dios, ya sea clamor, ya sea arrepentimiento, ya sea alabanza, lo que fuera, peticiones. Los sacerdotes mediaban entre los hombres y Dios. En segundo lugar, eran maestros. Su función era enseñarle al pueblo la verdad de la ley de Dios, la legitimidad de seguir la ley y los profetas. Y en tercer lugar, actuaban como una corte de apelaciones. Eran ministros de apelación. Si alguien sentía que había sido dañado frente a un juicio, recurrían a los sacerdotes para que fueran ellos los que mediaran en esta situación. Por lo tanto, cuando tenemos tan importante función, necesitamos hombres y mujeres fieles al corazón de Dios. El sacerdocio no es un tema pagano, no es un tema fácil. Son hombres y mujeres que deben estar llenos de la presencia de Dios. Pero en este primer punto, en estos primeros 4 versículos, Dios expone y condena el sacerdocio infiel de Israel. Dios le muestra lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo? El versículo 2 dice: si no prestan atención ni se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, convertiré en maldición sus bendiciones. Sí, las convertiré en maldición porque ustedes no han propuesto de corazón honrarme. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Si no oyereis. Fíjense, los que tenían que estar atentos a la voz del Señor para llevar esa plegaria del pueblo a Dios, no querían escuchar, no querían arrepentirse. Dios promete maldecir sus bendiciones. ¿Y de qué está tratando? Bueno, exclusivamente de lo que leímos en la lectura alternada. Nos encontramos en Deuteronomio, capítulo 27, capítulo 28, el centro de todo. Dios le dice a su pueblo: si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Y esa parte nos gusta a todos, porque todos queremos ser bendecidos por Dios. Todos queremos que Dios nos escuche. Todos queremos que Dios nos haga bien. Y llegamos a tal punto que creemos que Dios es como el genio de la lámpara, que la frotamos y nos concede deseos. Y creemos que Dios, y casi transformamos a Dios en un viejito pascuero, que si yo le pido algo y me porto bien, Él me lo va a conceder. Pero se nos olvida, y yo literalmente lo hice, no leí la segunda parte, porque quiero que la lea usted, que es de los versículos 15 hasta el final del capítulo 28, que dice claramente que así como Dios bendice a su pueblo obediente, Dios va a maldecir la desobediencia. Porque a nosotros nos gusta hablar del Dios de amor, pero no nos gusta que hablen del Dios que es fuego consumidor. Porque cada vez que usted entra por esta casa del Señor, lo primero que mira aquí es esa cruz, ¿no? Usted ve y se encuentra con una cruz. Y está ahí no para que usted se arrodille ante ella, no para que usted haga estas cosas raras que yo nunca me las aprendí, ¿cierto? Está ahí para mostrarnos dos cosas. Lo primero que la cruz nos revela es que Dios no pasa por alto el pecado. Lo primero que Dios revela en la cruz de Cristo es que Dios es santo, que Dios es justo, y porque no pasó por alto el pecado, Cristo, su único Hijo, tuvo que morir por nosotros. La santidad de Dios, la justicia de Dios es lo que lleva esa cruz. No crea que usted va a pasar por alto eso. No crea que Dios va a pasar por alto su pecado. Dios mira a Cristo y porque Él pagó, yo puedo estar tranquilo frente a Él. Pero estos sacerdotes habían hecho oídos sordos a esto. ¿Y saben qué era lo peor que había? Es que su maldad no era solamente que habían mecanizado las cosas, sino que no se propusieron de corazón dar la gloria a su nombre. Hermano querido, ¿entiende lo que es esto? Cuando usted llega aquí, hermano amado, cuando usted llega aquí, la presencia de Dios está aquí.
basta. Es porque Dios es fiel a su palabra. Donde hay 2 o 3 reunidos, yo voy a estar ahí. Y porque Él está aquí, en su corazón tiene que haber propuesto adorarle. No venir aquí porque hay que estar. Hay que estar aquí porque Dios está aquí. Porque su presencia está aquí. Y porque solo en Él, usted y yo tenemos cambios. Podemos ver la vida de una manera distinta. Pero ellos no lo propusieron. ¿Y sabe cuál es el problema mayor? Es que Dios mira su corazón. Cada vez que yo llego acá, Dios mira mi corazón, no mi postura externa. Porque yo a usted lo puedo engañar, pero a Dios no lo puedo engañar. Y Él sabe lo que está pasando en su corazón. Él sabe lo que hay en su corazón. Él sabe qué es lo que usted está pensando en este momento. ¿Qué es lo que hay en su vida? Lo tremendo de esto es que cuando usted y yo mecanizamos la obra y el camino del Señor, y lo que pasa aquí, las bendiciones se transforman en maldiciones. Dios se va. Fíjense lo tremendo que es esto. Cuando yo no preparo mi vida, cuando mi corazón no está dispuesto a recibir la palabra de Dios, todo lo que pasa aquí para mí es como si lo mirara de afuera. No va a pasar nada en mi corazón. Y aún más, las bendiciones de Dios se pueden transformar en maldiciones. Y todo aquí, y el pastor que eleva su brazo y le entrega la bendición del Señor, no pasa nada, no porque Dios no sea poderoso, sino porque su corazón no está dispuesto para honrarle, para darle su gloria. Posterior a ello, comienza a decir y hablar nuevamente de los sacrificios. El versículo 3 dice: voy a reprender a sus descendientes y a ustedes arrojaré estiércol en la cara, y el mismo estiércol de los animales que ustedes ofrecen en sacrificio, y ustedes serán arrojados juntamente con el estiércol. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Quizás a lo mejor nosotros no entendemos qué está diciendo. Bueno, lo que pasa es que cuando los sacerdotes iban a entregar los animales en sacrificio, cuando los sacrificaban, en los intestinos de los animales, aquí tengo una veterinaria, ¿verdad?, hay excremento, ¿no? Cuando nosotros nos comemos los chunchules, ni sabe usted lo que está comiendo. No le voy a contar mejor, ¿ya? Ya que viene el 18, no le quiero arruinar el 18. Pero lo que está ahí, entonces, en la ley de Moisés decía: ustedes tienen que sacar todo eso y quemarlo fuera del santuario, porque esto es basura, abominación ante Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Porque ustedes hacen esto, yo los voy a manchar con ese estiércol en su cara para que tengan que salir de aquí. Eso es lo que está diciendo Dios. Aquel que no honra a Dios, Dios lo saca, hermano amado. No olvide nunca eso. Es cierto, Dios tiene misericordia, Dios nos ha entregado gracia, pero Dios no va a dar por inocente al culpable. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de perdón, pero tiene que haber arrepentimiento en nuestro corazón. Pero después comienza a decir, y aquí viene lo maravilloso y lo amoroso del Señor: ¿por qué encara? ¿Por qué les muestra? ¿Por qué le enrostra el pecado a estos sacerdotes? Versículo 4: así sabrán que yo les envié este mandamiento para mantener mi pacto con Leví. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Mi pacto con Leví fue un pacto de vida y paz, y lo hice para que me honrara, y él me honró y se humilló delante de mí. En sus labios estuvo la ley verdadera, y nunca pronunció nada inicuo. Anduvo conmigo en paz y en justicia, e hizo que muchos se apartaran de la maldad. Eso es lo que está pidiendo de nosotros, hermano amado. Eso es lo que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros.
que seamos consecuentes. Hermano amado, todo lo que la gente sabe de Dios, los no creyentes saben de Dios, ¿sabe cuál es? Lo que nosotros reflejamos de Dios. Ellos no leen la Biblia, no pueden saber de Dios por la Biblia, porque no la leen. Todo lo que ellos saben es lo que nosotros externalizamos, lo que nosotros proyectamos. Si nosotros decimos que tenemos un Dios santo y no vivimos una vida santa, para ellos es un cortocircuito en su cabeza. Si decimos que tenemos un Dios de amor y la gente llega aquí y ve que dentro de nosotros hay pleitos, no entiende nada, hermano. Por eso es que Dios pide consecuencia. Es por eso que yo no le puedo decir, Señor y Dios, yo te amo, si no amo a mi hermano que veo, dice Primera de Juan. ¿Qué hizo Leví? ¿Qué hizo este Leví que generó de él la raíz de todos los sacerdotes de Israel? Bueno, en primer lugar, tuvo reverencia. Mi pacto con Leví fue un pacto de vida y de paz. No olvide nunca esto, hermano. Dios a usted le quiere dar vida y le quiere dar paz. Nos quiere dar una vida y una vida eterna. Y nos quiere dar paz, que no es la ausencia de dificultades, sino la victoria sobre las dificultades. Eso es lo que Dios quiere darle a su vida, que tenga paz y que tenga vida. ¿Y sabe lo que significa vida? No significa un momento en el tiempo, no significa una larga vida, significa una vida en abundancia, una vida con propósito, una vida con sentido. Usted y yo sabemos que tenemos trascendencia y aún más, sabemos que esa trascendencia y esa eternidad la vamos a vivir con el Señor. ¿Hay alguien que no pueda maravillarse de eso? Además tuvo temor de él. Dios usó a Leví como un ejemplo para los sacerdotes en los días de Malaquías. Leví fue mostrado como ejemplo primero, ¿por qué? Porque tuvo reverencia. Hermano amado, ¿usted tiene reverencia por las cosas del Señor? ¿Usted honra a Dios en todo? En su vida, en su comunidad, en el lugar donde trabaja, con sus vecinos, con su familia. Honra a Dios. Conocía la palabra de Dios. La ley de verdad estuvo siempre en su boca. Hermano amado, por eso es que Moisés le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenía un carácter piadoso. En paz y en justicia anduvo conmigo, perseverando y promoviendo la palabra de Dios. Así guardaba en sabiduría, y de su boca el pueblo buscaba la ley. La ley estuvo en su boca. Los sacerdotes tenían la responsabilidad especial de retener y propagar la palabra de Dios. La palabra de Dios era dada a los sacerdotes para vida y paz. Así tendrían temor delante del Señor. Los labios del sacerdote han de guardar sabiduría. Hermano amado, qué tremenda responsabilidad para el pueblo del Señor. Somos los garantes de la palabra de Dios. Usted dirá, pero si le está hablando a los sacerdotes, que yo no soy sacerdote. Se le olvida a usted que uno de los principios fundamentales de la Reforma es el sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos sacerdotes. Así que usted está asustado por mí, ¿cómo le da garrote a los pastores y sacerdotes? Le tengo una mala noticia: usted también es un sacerdote en su hogar. Todos y cada uno somos sacerdotes delante de Dios. Pero algo sigue pasando en el versículo 8. Pero ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho un pueblo, al pueblo los considere gente vil y despreciable, pues ustedes se han mantenido en mis caminos no se han mantenido en mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Miren, hermano,
Hermanos queridos, el pueblo del Señor, con su inconsecuencia, había alejado a la gente de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Saben lo que pasa? Y el apóstol Pablo lo repite, le dice: a ver, vosotros que se creen judíos de judíos, los que dicen que no han de robar, ¿roban? Los que dicen que no hay que hacer esto, ¿lo hacen? Y le está hablando al pueblo del Señor. Usted que dice que Cristo, que Dios es santo, ¿mantiene una vida santa? La gente puede ver en usted que vive una vida distinta al resto, que sus preocupaciones son diferentes a las del resto, y cada vez que usted tiene una angustia, corre a los pies del Señor a buscar vida, a buscar ayuda, a buscar paz en su vida. Pero estos no, habían desviado su camino, se habían apartado del camino. Es interesante porque la primer nombre que recibe la iglesia en Hechos es los del camino. Fíjense, apartarse del camino es apartarse de Dios mismo, porque Él ha establecido todo, Él ha puesto en orden todo. Entonces, había una atención. Y el 9, por eso yo también os he hecho que el pueblo los considere gente vil y despreciable. Hermanos amados, ¿sabe? Cuando el pueblo de Dios es inconsecuente, la gente no nos toma en cuenta. Así es. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo dijo de otra manera: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. La iglesia que pierde santidad, la iglesia que pierde el honrar a Dios, no sirve más para ser botada afuera y pisoteada por los hombres. Y uno de los elementos, si ustedes recuerdan, y si están atentos a lo que yo llevo, es que los sacerdotes no solo eran mediadores entre Dios y los hombres, que además eran los maestros, los que enseñaban la palabra de Dios, y nos damos cuenta que no la estaban enseñando bien. Pero en tercer lugar, ¿qué es lo que eran? Eran una corte de apelaciones. Pero fíjense lo que les dice Dios: ustedes están haciendo, ¿qué están haciendo? Acepción de personas. Cuando aplican la ley, algunos lo aplican de una manera y otros no. Y ese doble estándar también tiene la iglesia. Tratamos a uno de alguna forma y a otros de otra. No nos consideramos de la misma manera. No estamos trabajando de la misma manera. Por eso es que Dios expone y condena la traición, especialmente del pueblo de Israel. Después dice, unos elementos importantes: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Y acaso no nos ha creado un mismo Dios? Si esto es así, ¿por qué somos desleales el uno con el otro y profanamos el pacto de nuestros padres? Hermanos queridos, aquí viene otro de los pecados graves que tenía el pueblo de Israel. Si bien Malaquías lo trabaja directamente sobre el matrimonio, la deslealtad del pueblo de Israel abarcaba todas las áreas. Y aquí hay un tema que yo quiero centrar mi atención el día de hoy, y ustedes también. Hermanos, ¿somos todos hijos del mismo Padre? ¿Somos todos hechos a imagen de Dios? Yo creo que separar dos cosas. Primero, este versículo no es para que usted crea que toda la humanidad es hija de Dios, porque eso no es así. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Acuérdense lo que dice Juan: los que creen en mi nombre, los que recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, no todos son hijos de Dios, pero todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, necesitan nuestro respeto y merecen nuestro respeto. Yo no puedo tener hermanos y hermanas de segunda clase. Dios no me ha autorizado a eso. Yo no puedo tener hermanos que quieran más y otros que son como los del fondo. ¿Ah? Para no decir los de abajo, porque se pueden perjudicar algunos. No, hermano. No, hermano querido, usted no puede tener hermanos de segundo nivel o de segunda clase, porque cada uno de los hermanos que está aquí costó la sangre preciosa de Jesucristo el Señor.
eso no podemos ser desleales los unos con los otros. Por eso no puedo aceptar ni puedo esperar, y se puede esperar en la iglesia que los hermanos anden diciendo cosas por detrás de los otros hermanos. Si usted tiene algo que decirle, háblelo, así dice Mateo. Tienes algo contra tu hermano, díselo en persona. No te hace caso, busca un testigo. No le hace testigo, llévalo a la iglesia. Y si no le hace caso a la iglesia, bueno, nunca fue tu hermano, así que media vuelta mar nomás, ¿cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué somos desleales entre nosotros? ¿Por qué no nos preferimos? ¿Por qué? Si Pablo dice al pueblo del Señor, sopórtense. Sabe que nos va a costar esta comunión. Sabe que no es fácil esta relación entre nosotros. Pero yo no tengo que, para que esto cueste menos, yo tengo que mirar a Cristo en mi hermano. Eso va a hacer que lo ame. Eso va a hacer que le perdone. Porque Cristo murió por mi hermano. Y comienza y dice, Judá ha pecado al casarse con hija de un Dios extraño, y con eso ha profanado el santuario del Señor, que el Señor ama. Y en Israel y en Jerusalén se han cometido cosas abominables. Aquí comienza Malaquías su versión sobre el matrimonio. Dios ama el matrimonio, hermanos amados. Lo ama de tal manera que Él lo ideó. Si el matrimonio no es idea del hombre, es idea de Dios. Dios lo estableció en el Génesis. No hay elemento histórico más antiguo de un matrimonio que lo que aparece en el Pentateuco. No hay. Si fue Dios que lo ideó. Dios lo creó, por lo tanto, a Él ha honrado. Y lo ha honrado el matrimonio como un pacto. Así, de la misma manera que ve Dios el pacto que hace con el pueblo de Israel, así ve el matrimonio. Un pacto entre un hombre y una mujer que usan como testigo a Dios para honrarse mutuamente. Pero en este tiempo, así como hoy, el matrimonio se había desgastado, había generado conflictos. Dios reprende a los sacerdotes de Israel por su trato engañoso. Ellos habían actuado deslealmente primero casando a los hijos de Israel con esposas extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay un problema con la raza? No. Tiene que ver con la fe, hermanos amados. Hermanos amados, si usted se casa con alguien no creyente, se está complicando solo. Disculpen, yo sé que aquí hay hermanos que tienen maridos o esposas que no son creyentes, pero la palabra de Dios no nos ha facultado para eso. Es cierto, usted tiene libertad, pero esa libertad trae a usted responsabilidad. Dios no quiere que matrimonios entre creyentes y no creyentes, porque eso trae complicaciones y no tiene que ver con la raza, porque inclusive en la genealogía de Jesús nos encontramos a Ruth, que no era de judía, sino era moabita. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué entonces hacemos esto? Cuando pecamos en nuestro matrimonio, este matrimonio que Dios ama, esta institución que Dios ama, cuando pecamos contra nuestro matrimonio o votos de matrimonio, pecamos contra algo sagrado para Dios. Él ha apartado el matrimonio para un significado especial, un propósito especial en la vida de su pueblo Israel. Pecamos además contra el santuario. Dios ha establecido el matrimonio. Es la idea de Dios, no la del hombre. Él formó y le estableció el primer matrimonio como patrón para cada posterior matrimonio. Génesis 2 del 20 al 25. Debido a que es su santuario, no se nos permite definir el matrimonio de cualquier forma que deseemos. Dios ya lo estableció. No tenemos derecho a cambiarlo, hermanos amados. Me encantaría poder estar ahí frente a los senadores y diputados y decirle, Dios no le ha permitido cambiar lo que Él ha establecido. Y por eso, porque creemos que tenemos autoridad para cambiar la palabra de Dios, es que la maldición de Dios viene sobre nosotros. Y después nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos falta agua? ¿Por qué tenemos estos conflictos? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque le hemos
hemos dado vuelta la espalda a Dios y hemos creído que porque tenemos votos a favor o en contra podemos cambiar la ley de Dios. Cuando pecamos contra el matrimonio y los votos, lo hacemos contra algo que Dios ama. Dios ama el matrimonio por lo que demuestra sobre su relación con nosotros. Dios ama el matrimonio porque le hace bien a la sociedad, hermanos. Dios ama el matrimonio porque Él ha establecido que a través de Él las necesidades de los hombres, mujeres y niños sean todas satisfechas. Se casó la hija con un Dios extraño, dice la palabra de Dios. Dios nos ha hablado en el Antiguo y Nuevo Testamento de las complicaciones y lo peligroso que es un matrimonio con un impío. Israel se dio matrimonio con mujeres de Moab y trajo maldición sobre el pueblo. Eso lo encontramos en Números capítulo 25. Salomón se casó con mujeres extrañas que apartaron su corazón de Dios. Primera de Reyes 11, de los versículos 1 al 10. Acab, rey de Israel, se casó con Jezabel, una mujer extranjera, quien condujo a Israel hacia nuevas y profundas depravaciones. Primera de Reyes 29 al 33. Pablo dice que no es válido para nuestros creyentes unirse en yugo desigual. Segunda de Corintios 6, del 11 al 18. El Señor nos dice en su palabra que no es correcto unirnos a un yugo desigual. ¿Y qué hacer entonces? Si ya estamos, orar por mi hermano. Orar para que Dios toque los corazones. Orar para que Dios bendiga. Que usted cumplir su rol como esposo o como esposa, según el Señor ha puesto en su corazón. El Señor cortará de las tinieblas de Jacob, de las tierras de Jacob, al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responda, al que ofrece ofrenda y al que no. De todas maneras, esta traducción, si bien es difícil en el término hebreo, significa que Dios va a cortar a todos aquellos que no siguen sus mandamientos. La segunda ofensa de los sacerdotes, estaba por el bajo respeto que tenían por el matrimonio. ¿Cuántas veces hemos visto, hasta nos hemos reído con hechos de que los matrimonios duran menos que los noviazgos? Uno ya de repente se encuentra con compañeros, amigos, se encuentra en la calle y uno no quiere ni preguntar cómo está el matrimonio porque no sabe si todavía siguen o no. En el pueblo de ese tiempo era lo mismo. Existía lo que se llamaba la carta de repudio, el divorcio que nosotros conocemos. Pero Dios creó el divorcio. Fíjese que Dios lo que creó fue el matrimonio, pero entiende que fue creado antes del pecado original, ¿cierto? Pero después el pecado entró en nuestro corazón y Dios ha permitido la carta de repudio, pero solo en dos elementos. El primero de ellos es por inmoralidad sexual. Y el segundo de ellos tiene cuando un hombre o mujer impía abandona el hogar. Eso es lo que dice Mateo capítulo 19. Por lo tanto, la carta de repudio era un certificado. Era interesante. El hombre, porque era el hombre que daba carta de repudio, eso lo vemos en la sociedad judía, entregaba un certificado, decía yo, Juanito Pérez, no sé si se llama Juanito Pérez, pero acá, certifico que de esta fecha la mujer es repudiada, o sea, queda divorciada. Y ese certificado le servía a la mujer para volver a casarse. Porque, hermano amado, si usted ha tenido un problema, ha tenido un divorcio, producto de esas causales, usted se puede volver a casar. La palabra de Dios así lo dice. Primera de Corintios lo dice así. Siempre que sean estas causales. Causales de inmoralidad sexual, causales de abandono, causales de agresiones físicas. Por supuesto que usted no puede permitir eso de su vida. Pero no nos podemos divorciar porque le queda la comida mala, porque ronca mucho, o por, entre comillas, incompatibilidad de caracteres. Hermano, no.
Dios no ha establecido esto así. Luego, Dios aborrece este repudio por 3 razones. Primero, porque quebranta un voto solemne. Segundo, porque es dañino. Y tercero, porque ilustra apostasía y condenación. Fíjense que los sacerdotes en ese tiempo lo que hacían era casarse, sus mujeres empezaban ya a entrar en edad y esto lo repudiaban para casarse con mujeres más jóvenes. ¿Lo has visto eso? No, parece que no pasa ahora. O sea, hermano amado, por eso dice, ¿por qué eres desleal con la mujer de tu juventud? ¿Por qué razón? Si yo me casé para envejecer juntos. Y no solo era un maltrato del repudio, un divorcio, sino que le procedían y le entregaban a su mujer una vida mala. La trataban mal. El pueblo de Israel, los sacerdotes de Israel trataban mal a sus mujeres, violentamente. Se nos olvida que Pedro dice a los esposos, no sean ásperos con sus mujeres, sino sus oraciones van a ser impedidas. Hermano amado, en ninguna parte al hombre se nos ha puesto por sobre la mujer para enseñorearnos por sobre la mujer. Si yo quiero eso, mi actitud tiene que ser como Cristo por la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Por eso tiene toda autoridad sobre la iglesia, porque se entregó a sí mismo por ella. No porque simplemente sea el esposo. Hermano, ¿cómo va el matrimonio donde los maridos hacen lo que quieren? ¿Sabe qué? Como pastor de repente le toca tanto dolor. Decir, ¿sabe qué? Hermano, dice una viuda, no sé ni la clave de acceso del banco. No sé cuánta plata tiene, si le deben o no le deben. Y ese es el matrimonio, hermano. No sé con quién estoy casado. No sé con quién estoy casado. Ese es el matrimonio donde todos son de un mismo Padre, donde todos fueron hechos a imagen de Dios, donde son uno solo. Eso es lo que Dios quiere. Para eso hizo el matrimonio. Parece que la verdad de la tradición chilena dice que el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos. Eso es lo que Dios quiere. Cubre de iniquidad su vestido. Es interesante, los últimos versículos hablan de que cubre de iniquidad su vestido. Para nosotros a lo mejor es demasiado raro esto, pero en lo ritual matrimonial judío, una de las fases del matrimonio era que el esposo, el marido, tomaba su vestido, cubría a su esposa en demostración que la iba a proteger para el resto de su vida. Esposos, nuestra función es proteger a nuestras esposas. Es de velarnos por ellas. Así como el deber de las esposas es honrar a sus maridos y vivir con ellos. Es cierto, nos ponemos más guatones. Es cierto, nos ponemos más pelados. Es cierto, después nuestros dientes se vuelven estrellas porque salen de noche. Es cierto, nos ponemos mañosos. Pero la única forma de que usted pueda seguir eso, de seguir ese pacto que hizo frente a Dios, es como dice su palabra, decidir guardar su espíritu. Hermano, hermana, decida guardar su espíritu en la palabra del Señor, para que sea Él que lo reconforte, para que sea Él guarde y le ayude a terminar este pacto para la honra y gloria del Señor. Que el Señor le bendiga.